Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en las revistas del corazón, en todas partes. Hablaremos ni más ni menos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que aunque su relación romántica llegó a su fin, sigue generando una inmensa expectación allá donde van. Hoy vamos a desentrañar ese evento que ha causado tanto revuelo, ese acontecimiento que ha hecho que todos nos preguntemos, ¿están juntos de nuevo? ¿Fue solo un encuentro casual? ¿Hay esperanza para los fans que aún sueñan con una reconciliación? Agárrense fuerte porque les aseguro que lo que pasó de verdad que los sorprenderá. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido jugoso, análisis detallados y, por supuesto, mucho salseo. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, para entender la magnitud del evento al que me refiero, tenemos que remontarnos un poco a la historia de Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, su romance floreció en el set de Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Desde el principio, los fans de la serie estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos, y no se equivocaban. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja del momento, compartiendo momentos adorables en redes sociales y acaparando portadas de revistas. Su naturalidad y la manera en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, dentro y fuera de la pantalla, les valieron la admiración de millones. Recordemos esos primeros días de su relación. Cada publicación en Instagram era una explosión de me gusta y comentarios. Desde escapadas románticas a la playa, hasta fotos espontáneas detrás de las cámaras, pasando por mensajes de apoyo mutuo en sus respectivos lanzamientos profesionales. Su conexión era palpable y genuina, y los fans sentían que formaban parte de su historia de amor. Incluso durante las largas jornadas de rodaje, se les veía compartiendo risas y complicidad, lo que hacía que el ambiente en el set fuera aún más agradable y que, por supuesto, se reflejara en la calidad de su trabajo. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras y, como es lógico, esto generó muchísima tristeza y especulaciones entre sus seguidores. Los comunicados oficiales fueron escuetos y diplomáticos, hablando de diferencias irreconciliables y la necesidad de enfocarse en sus carreras. Sin embargo, la ausencia de detalles concretos no hizo más que alimentar los rumores y las teorías conspirativas. Algunos apuntaban a la presión mediática como factor determinante, otros a la incompatibilidad de agendas debido a sus proyectos individuales, y otros incluso a la aparición de terceras personas. Lo cierto es que la ruptura, independientemente de sus causas, dejó una cicatriz en el corazón de los fans. Se sintieron traicionados, como si una parte de su propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde los mensajes de apoyo y consuelo se mezclaban con las críticas y las acusaciones. Fue un momento difícil para todos, especialmente para Hande y Kerem, que tuvieron que lidiar con la presión mediática y el escrutinio público mientras intentaban reconstruir sus vidas por separado. Sin embargo, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre el tema, y han seguido adelante con sus respectivas carreras profesionales. Hande se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series y campañas publicitarias de renombre. Su talento y belleza la han convertido en un icono de estilo y una figura influyente en las redes sociales. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos tanto en la televisión como en el cine. Su carisma y profesionalismo lo han posicionado como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación. Además, ha demostrado un gran compromiso con causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la sostenibilidad y la igualdad de género. Ahora bien, ¿qué es lo que ha causado tanto revuelo recientemente? Pues bien, Hande y Kerem coincidieron en un evento. Sí, lo han oído bien. Un evento al que ambos asistieron. Y aunque no hay confirmación oficial de que hayan interactuado directamente, el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo ha desatado una ola de rumores y esperanzas entre los fans. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales,
convirtiéndose en trending topic en cuestión de minutos. Los hashtags #Anker, #Andercel y #Kerenbursin inundaron las plataformas, acompañados de miles de mensajes de fans que expresaban su ilusión y su deseo de que la pareja se reconciliara. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trató de una fiesta privada o una reunión íntima. Se trató de un evento público con alfombra roja, flashes de los paparazzi y una multitud de celebridades. Era un evento de gran magnitud, organizado por una importante marca de lujo, y tanto Ande como Kerem eran invitados especiales. La expectación era máxima. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, enviando a sus reporteros y fotógrafos para cubrir el evento y capturar cualquier posible interacción entre Ande y Kerem. Ahora, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, podríamos pensar que se trató de una simple coincidencia. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas de renombre y es lógico que sean invitados a este tipo de eventos. Podría ser que simplemente sus agendas coincidieron y no hubo nada más allá de eso. Es una explicación lógica y plausible. Sus representantes podrían haber aceptado la invitación sin tener en cuenta la presencia del otro, o simplemente consideraron que era una oportunidad demasiado importante para dejarla pasar. Sin embargo, la realidad es que en el mundo del espectáculo, las coincidencias no siempre son tan casuales como parecen. Los eventos públicos suelen estar muy bien orquestados, y las relaciones entre las celebridades son a menudo gestionadas por sus representantes. Así que la posibilidad de que su encuentro fuera premeditado, aunque sea en un pequeño porcentaje, existe. Quizás la marca organizadora del evento vio una oportunidad de generar aún más atención mediática al invitar a ambos, sabiendo el revuelo que causaría su presencia conjunta. O tal vez, los propios representantes de Ande y Kerem consideraron que era una buena manera de mostrar una imagen de cordialidad y profesionalismo, dejando atrás los rumores de enemistad y resentimiento. Además, las fotos y vídeos del evento han sido analizados hasta la saciedad por los fans. Se han buscado señales, gestos, miradas. Cualquier detalle que pueda indicar una posible reconciliación. Algunos aseguran haber visto a Ande y Kerem cruzando miradas fugaces, otros afirman que estuvieron cerca el uno del otro en algún momento de la noche. Incluso se ha rumoreado que intercambiaron unas breves palabras durante un cóctel. La verdad es que a falta de información oficial, todo son especulaciones. Las redes sociales se han convertido en el escenario de un auténtico CSI amoroso. Los fans han ampliado y analizado cada fotografía, buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. Han comparado sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y la dirección de sus miradas. Han creado montajes y vídeos recopilando momentos del evento, tratando de encontrar alguna conexión entre Ande y Kerem. Es un ejercicio de análisis exhaustivo y a veces un tanto obsesivo, pero que demuestra el gran cariño y la pasión que sienten por la pareja. Pero, ¿por qué este evento ha generado tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla: Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Su romance fue como un cuento de hadas y la idea de que puedan volver a estar juntos sigue viva en la mente de sus fans. Además, la química entre ellos era innegable, y eso es algo que no se olvida fácilmente. La magia que irradiaban cuando estaban juntos era contagiosa y hacía que todos creyeran en el amor verdadero. Por supuesto, también hay que ser realistas. Han pasado varios meses desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que pueden coincidir en un evento público sin que eso signifique nada más. Quizás han aprendido a llevarse bien como amigos, o simplemente se han acostumbrado a la presencia del otro en el mundo del espectáculo. Es una posibilidad que no se puede descartar. Ambos son profesionales y saben cómo comportarse en eventos públicos, independientemente de su historial personal. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que su encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en muchos. Y aunque no haya una confirmación oficial de una reconciliación, el simple hecho de que hayan estado en el mismo lugar al mismo tiempo ha sido suficiente para generar un revuelo mediático considerable. La prensa del corazón está ansiosa por obtener una declaración oficial de alguno de los dos, pero hasta el momento ambos han mantenido silencio. Sus representantes se han limitado a negar los rumores, pero sin desmentirlos por completo, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Personalmente creo que lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem.
Ellos son los únicos que saben lo que realmente está pasando entre ellos, y no debemos presionarlos ni especular demasiado sobre su vida personal. Si deciden volver a estar juntos, será su decisión, y si no, también debemos respetarlo. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y necesidades propias. Lo que sí podemos hacer como fans es seguir apoyando sus carreras profesionales, disfrutar de sus trabajos y recordar los buenos momentos que nos hicieron vivir como pareja. Y quién sabe, quizás el destino tenga preparado algo especial para ellos en el futuro. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás con el tiempo Andy y Kerem se den cuenta de que están destinados a estar juntos, o tal vez, sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras personas. Lo importante es que sean felices independientemente de su relación sentimental. En definitiva, el evento al que asistieron Andy y Kerem ha sido como una chispa que ha encendido de nuevo la llama de la esperanza en el corazón de muchos. Si bien no hay confirmación de una reconciliación, el simple hecho de que hayan coincidido ha sido suficiente para generar un revuelo mediático considerable. Lo más importante es respetar su privacidad y seguir apoyando sus carreras profesionales. Y por supuesto seguir soñando con un posible reencuentro, aunque sea solo en la pantalla. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del romance de Andy y Kerem en Senkalkapm, de su ruptura, y del evento reciente que ha generado tanta expectación. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad. Hemos explorado las posibles razones detrás de su encuentro, desde la simple coincidencia hasta la premeditación estratégica. Y hemos destacado la pasión y el cariño de los fans, que siguen soñando con una reconciliación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Fue solo una coincidencia su encuentro? ¿Creen que la presión mediática influye en sus decisiones? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Los leo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Recuerden, mantengan la esperanza y el respeto. Ciao.